Muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a eh, resolver ecuaciones diferenciales por medio de eh, series de potencias. De buenas a primeras, lo que vamos a resolver son ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿ok? O sea, ecuaciones diferenciales de orden 2 y en esa forma. Lo que decimos es lo siguiente: queremos encontrar una solución de esa ecuación diferencial y vamos a asumir que es analítica. Analítica significa que vamos a suponer que existe una función que se puede escribir como una serie de potencias. ¿Ok? Recuerden que en la serie de potencias tenemos el término general, que es AN, y el centro, que es X0. Eso lo vieron en cálculo 2. ¿Ok? Entonces, técnicamente, una serie de potencias se componía del centro. Bueno, es la suma infinita desde n igual 0 hasta, perdón, es la suma desde n igual 0 hasta infinito de AN, que es el término general, por x menos x sub 0, que sería el centro, elevado a la n. Es técnicamente un polinomio infinito, ¿ok? A grosso modo. Esa serie de potencias converge a una función en cierto intervalo, digamos. No tenía que, esas cosas tenían un intervalo de convergencia, así que estaba el centro, que era x0, ¿verdad? Entonces, voy a bajar un poquito. Entonces, si R era el radio, recuerden que R era igual a 1 entre L, donde L era este límite que está por acá, ¿verdad? El límite de n cuando tiene infinito, de an más 1 entre an. Entonces, si ese era el radio, el intervalo de convergencia era eh, x sub 0, que era el centro, más R, y x sub 0 menos R. Sí había que tener mucho cuidado en los extremos, ¿verdad? Porque uno no sabía cuál era su comportamiento. Entonces había que evaluar la serie de potencias en esos valores y ver qué era lo que sucedía ahí. ¿Okay? Pero dentro de ese intervalo, la cosa siempre es convergente. ¿Okay? Muy bien. Entonces, eh, asumiendo que todo eso va bien, digamos que uno puede encontrar un intervalo en donde eh, donde estas funciones P y Q se pueden escribir como series de potencias, y uno asume que hay una serie de potencias que es solución, uno puede encontrar el resultado. Ahorita vamos a ver un teorema que dice eso. Bajo ciertas condiciones en el centro. ¿Sí? Cosas importantes son las siguientes. X0 es un punto ordinario si, de esta ecuación diferencial, si P y Q son funciones analíticas, o sea que se pueden escribir como series de potencia. Nosotros, en los ejemplos que vamos a ver y en los ejercicios que vienen en la práctica y también en el examen de este viernes en 8, no nos vamos a complicar mucho la existencia. Y si esas funciones P y Q son continuas, si P y Q son continuas y bien definidas en X0, que también probablemente lo único que haremos serían series de Maclaurin, entonces sería definida en 0, entonces vamos a decir que son analíticas. Pero eso no, digamos, en realidad en general, eso no implica que una función sea analítica en X0. ¿Está bien? Pero para lo que vamos a ver nosotros y los ejemplos y demás, sí se va a cumplir. Pero bueno, entonces un punto es ordinario si es continuo en esas dos funciones. Y existe su imagen. ¿Sí? Bueno, eso implica la continuidad. Ahora, un punto es singular. Entonces, un punto es singular si, perdón, sí, es singular si no es ordinario. O sea, si la función P y Q, si P y Q no están bien definidos, ¿verdad? En ese valor. Y un punto es singular regular, en particular x igual 0 es singular regular, si las funciones x por p y x cuadrado por q están bien definidas en 0 y son continuas. Bueno, en realidad analíticas, pero como les dije, esas son las condiciones, las vamos a suavizar, y esas son las condiciones que nos van a bastar para eso. ¿Sí? Muy bien. Ok. Primero vamos a analizar cómo encontrar soluciones cuando el punto es ordinario.
Y antes de eso vamos a hacer un repaso de lo que son las series, cómo manejar las series numéricas. ¿Está bien? Lo primero es, bueno, si tenemos que Y es una solución y Y es una serie de potencias, recuerden que las series de potencias las podemos integrar y derivar. Entonces vean que si derivamos la serie, ¿okay? Entonces la derivada de eso me quedaría como la sumatoria término a término de las derivadas de cada término. En este caso, nada más uno baja el n, ¿verdad? Esto es una constante y la derivada de esto es bajar el n por x menos el centro a la n menos 1 por la derivada de lo adentro que es 1. Entonces nos queda esta expresión. Ahora, vamos a ver, voy a bajar un poquito más. Ahora, vean que el primer término, bueno, el primer término en n igual 0 da 0. Si usted evalúa esto en 0, esto sería igual a 0. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice aquí? Como ese término es 0, podríamos empezar en n igual a 1. Entonces la primera derivada la empezamos en n igual a 1. Okay. Es exactamente lo mismo. Calculamos la segunda derivada. Entonces tomamos esto y lo derivamos. Empezaba en n igual a 1. La segunda derivada sería n por n menos 1 por a n por x menos x0 a la n menos 2. Y otra vez, si evaluamos en n igual a 1, este término nos daría 0, ¿verdad? Entonces, la cosa puede empezar en n igual 2. Eso también es lo que dice por acá. Nada más como para hacer un recordatorio más o menos del manejo de las series. ¿Okay? Muy bien. Si tienen dudas o algo no les queda claro, ahí nada más me lo indican y con gusto lo veo. En otras palabras, y bueno, ya tirándonos a lo que vamos a utilizar más, que son las series de Maclaurin, ¿okay? Son estas de acá. Esa sería Y' y Y segunda estaría dada por esta otra fórmula de acá. ¿Okay? En este caso, recuerden que las series de Maclaurin tenían centro en 0. Si no está centrado en 0, entonces, bueno, ahí serían estas de por acá. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a ver algunos tecnicismos. Algunos tecnicismos importantes para el manejo de las series, porque vamos a estar manejando series por todos lados. Lo primero es que si uno tiene una potencia de X multiplicando a una serie de potencias, uno puede meter la potencia de X. O sea, esta cosa de acá es lo mismo que la suma desde n igual 0 de a n por x a la m por x a la n. Y mismas bases suma exponentes. Entonces queda así. ¿Okay? Eso es como lo clásico de lo que hacíamos en cálculo 2. Ahora, otra de las cosas que hacíamos en cálculo 2 eran cambios de índices. No sé si ustedes se acuerdan, pero, por ejemplo, vamos a ver, voy a hacerlo por acá. Vamos a poner como ejemplo la sumatoria y voy a hacer un poquito más pequeñito. La sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n. Recuerden que esto era 1 sobre 1 menos x, ¿verdad? Cuando x era menor que 1. Pero a veces uno se topaba, por ejemplo, la serie de n igual más bien 2, por ejemplo, hasta infinito, de x a la n. Y uno quería saber a qué valor convergía. Entonces, ¿qué hacía uno? Bueno, uno tomaba esta como base, ¿verdad? Entonces yo quería que el índice no empezara en 2, sino que empezara en 0. Para hacer eso, entonces, si el índice aquí era mayor y yo quería bajarlo, o sea, aquí debo restar 2. Entonces empiezo en n igual 0. Estoy restando en el índice 2. Si resto en el índice, debo sumar en cada uno de los valores que aparecía n por ahí. Entonces aquí n va a quedar como n más 2. ¿Okay? Esa era una de las cosas que uno hacía en cálculo 2. Y ya aquí podía calcular la serie. Aquí era x cuadrado, esta era la suma, n igual 0, hasta infinito de x a la n, y ahí le daba x cuadrado sobre 1 menos x, cuando x era menor que 1.
¿Okay? Pero bueno, eso ya no nos interesa tanto. Por otro lado, si más bien la cosa, yo qué sé, teníamos la sumatoria desde n igual 0 de, yo qué sé, n por x a la n más 1. Y yo digo, bueno, yo no la quiero empezar en 0, yo la quiero empezar en 3 o en 1. Entonces, yo ahora quiero empezarla en 1. Entonces, vean que lo que estoy haciendo, más bien, este es el primer ejemplo, el segundo ejemplo sería, ahora estoy empezando la serie en n igual 1, quiere decir que estoy sumando términos aquí. Bueno, sumando valores al índice. Si sumo valores al índice, debo restar a cada n la cantidad que sumé. O sea, aquí quedaría n menos 1 y aquí x a la n más 1 menos 1, x a la n. ¿Okay? Entonces ese era el manejo de los índices que le dábamos también a, ¿cómo es que se llama? Ese era el manejo de los índices que le dábamos a, a las series, más o menos. ¿Okay? Muy bien, y eso es lo que se está explicando aquí. ¿Okay? Técnicamente es esto. ¿Qué se me hizo? Cuando tenemos el subíndice en K y queremos restarle M, entonces a cada uno de los términos que están ahí, que tengan cosas con N, hay que sumarle M. Y más bien cuando sumamos acá, restamos acá. ¿Okay? Ese es el chiste. Recalco, si tienen alguna duda o algo por el estilo, ahí nada más me lo indica. ¿Okay? Solo por si acaso las anotaciones que le estoy haciendo a este PDF no pensaba subirlas, pero bueno, por ahí las tienen cualquier cosa. ¿Profe? También las podría subir, ¿sí? ¿Y solo vamos a trabajar con series de McLaurin o se van a ver excepciones? Bueno, puede que en la práctica haya alguna excepción, pero en el examen solo vamos a trabajar con series de McLaurin. Ok, muchas gracias. El examen lo hago yo, entonces esta vez corre por mi cuenta. Okay. Muy bien, otra forma de cambiar el índice era, digamos, sí, expandiendo la serie. Entonces, por ejemplo, voy a irme por acá. Por ejemplo, recuerden que voy a tomar otra vez el ejemplo de la serie geométrica, que es como la más clásica. Vamos a ver. Si ustedes tienen la suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n, y ustedes pueden empezar a escribirla, a expanderla, 1 más x cuadrado más x a la 3 más bla, bla, bla. Más x a la n y así sucesivamente, ¿verdad? Hay infinitos términos ahí. Pero yo podría tomar los primeros términos, por ejemplo, los primeros tres términos. Y ahora sí, entonces esto es lo mismo que 1 más x al cuadrado más la sumatoria desde n igual 3, porque ahora ya los primeros los tengo por ahí, hasta infinito, de x a la n. Entonces, todo esto que está acá, todos estos términos, están representados en esta serie. ¿Ok? Entonces, otra forma de cambiar el índice es, pues, sacando los primeros términos y llegándolos a hasta cierto valor. ¿Ok? Bien. Y eso es lo que se dice aquí, digamos, esta parte de acá, lo que dice es eso. ¿Ok? Si tengo una suma que empieza en 0 y la quiero empezar en K, entonces tengo que sacar los primeros K menos un términos y los demás los pongo como está esa serie. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eso es si empieza en 0, ¿verdad? Si empieza en 0, empiezo con A0, A1, etc. Pero si la cosa empezara en un N mayúscula, entonces uno lo único que tiene que hacer es ir sacando los términos hasta llegar al que uno quiere, hasta uno antes del que uno quiere dejar. ¿Okay?
Pero nada, es técnicamente lo mismo. Es expandir un poco la serie y sacando los primeros términos, escribir la otra. Entonces vean que hay dos formas de cambiar el índice. Cambiando el término general, todo lo que está ahí adentro, y el otro sería sin cambiar lo que está dentro. ¿Okay? Nada más sacando los primeros términos. Vamos a usar los dos. No hay quite. Okay. Si ustedes leen creo que el libro de Denis Seal y también las notas de Jimmy que están por ahí, esto es, por dicha Jimmy me prestó los ejemplos, entonces yo lo que hice fue amoldarlos un poquito a mi forma y quedaron algunos de él que están ahí como ejemplo, pero él lo que usa es un cambio de índice como más formal. ¿Okay? Yo hago, digamos que un abuso de lenguaje, pero es más fácil hacerlo así en mi opinión personal. Entonces así lo voy a enseñar. No lo voy a enseñar de la otra forma. Si alguien quiere verlo, puede venirse aquí a la nota al pie de página y ver de lo que estoy hablando. ¿Okay? Que al final de cuentas ellos hacen como un tipo de, entre comillas, cambio, bueno, es un cambio de índice, entre comillas, un cambio de variables. ¿Okay? Pero no me gusta a mí hacerlo de esa manera, nunca lo he hecho así. Así que yo de esa forma no lo voy a utilizar. Si ustedes no lo utilizan, mejor. Pero si ya lo hacen así, pues tampoco hay ningún problema, así se lo reviso. Ok, otra cosa importante es, bueno, ¿cómo hago? Por ejemplo, si tengo la sumatoria desde n igual 3 de x a la n y tengo, no sé, la sumatoria de n igual 0 de menos 1 a la n x a la n. Y quiero escribirlas en una misma serie. ¿Okay? O sea, quiero juntarlas. Otra vez, en este momento no estoy pensando en los dominios de convergencia ni nada por el estilo. Aunque si junto las cosas deberían estar definidas en la intersección de los dos dominios de convergencia. Pero bueno, no es el caso. La cosa es que si quiero unir estas dos, necesito obligatoriamente que estos índices sean iguales. ¿Okay? Para que sean iguales, agarro el índice más pequeño y lo que podría hacer, una de las cosas que podría hacer, pues esto empieza en n igual 3, x a la n, más, podría sacar los tres primeros términos. ¿Okay? En n igual 0 da 1, en n igual a 1 da menos x, en n igual 2 da más x cuadrado, y ya puedo empezar a escribir la serie desde n igual 3 de menos 1 a la n, x a la n. Esa es una forma de hacerlo. ¿Okay? Y es la que vamos a usar más. También podemos haber cambiado el índice usando el truco, más bien que lo que hace es cambiar las potencias de x, pero en este caso así está más que bueno. ¿Okay? Y ahora, como las dos series tienen el mismo índice, entonces las puedo juntar. Esto sería, bueno, los términos que ya puse por ahí van a quedar afuera, más la sumatoria desde n igual 3 hasta infinito de x a la n más menos 1 a la n, x a la n. Y ahí es a donde puedo juntar las series. Eso técnicamente es lo que dice aquí. ¿Okay? Si tengo un n que es menor que m, entonces puedo sacar los n primeros términos, bueno, los m menos 1 primeros términos y ya empiezo mi suma en m. Como esta otra suma también está en m, puedo juntar las cosas. ¿Okay? Eso es lo que dice esa propiedad. Ahí queda el ejemplo. ¿Preguntas hasta acá? Ok, entonces vamos a continuar. Y bueno, vamos a ver ejemplos. Aquí sí es necesario enunciar un teorema, porque vamos a usarlo para desarrollar bien la cosa. Y dice lo siguiente. Si x0 es un punto ordinario, importante, x0 un punto ordinario de esa ecuación diferencial, esa es la que vamos a utilizar por ahora, entonces se pueden encontrar soluciones y1 y y2 linealmente independientes. Recuerden que si es una ecuación de segundo orden, quisiéramos encontrar dos soluciones particulares para poder escribir la solución general en forma de series de potencias, ¿okay? Centradas en x0. Recalco, nosotros vamos a hacer cosas centradas en 0.
puede que en la práctica vengan cosas que no están centradas en cero, pero en el examen de fijo les pongo series de McLaurin. Si me toca a mí, que yo sepa, a mí es al que me toca hacer esa evaluación. ¿Ok? Y cuyos radios convergen, cuyos radios de convergencia son iguales a la distancia entre x0 y el punto singular de la ecuación. ¿Ok? Muy bien. En pocas palabras, lo primero que tengo que fijarme en una ecuación diferencial como esta que está aquí es ver si 0 es un punto ordinario. Bien. Para saber si 0 es un punto ordinario, entonces, bueno, y tengo y segunda más px de y' más q de xy igual 0. Y era ordinario si p y q eran continuas. En este caso, p es idénticamente 0 y q es x. Aquí está. Q es el que acompaña al y, ¿verdad? Muy bien. ¿Son continuas? Sí. ¿Están bien definidas? Sí. Quiere decir que es un punto ordinario. Si es un punto ordinario, entonces puedo decir o proponer una solución en series de potencias, según el teorema anterior. Si tengo una solución en series de potencias, tiene que tener esta forma. ¿Okay? Porque esta es una serie de potencias. Derivo dos veces. ¿Okay? Lo que ya habíamos hecho. Y ahora sí, debo tomar mi ecuación diferencial y sustituir. Vean que aquí estoy sustituyendo y por, aquí está y, por la serie, y aquí está y segunda, entonces lo cambio por y segunda, que era esto de aquí. Y' no aparece en ese caso. ¿Okay? Muy bien. Ese es el chiste. ¿Okay? Así va a ser la mecánica de todos estos ejercicios. Muy bien. Entonces vamos a entrarle a esto. Lo primero que hacemos, vamos a ver, me dice don Luis Diego. Bueno, hay varias personas. Profe, me dice Johanna que para cuándo están las notas del Johan, perdón, que para cuándo estarían las notas del examen. Pues tengo 10 días para revisarlos. Y tengo más de 100 exámenes que revisar, así que de fijo me voy a tomar los 10 días. Espero no más, pero los 10 de fijo me los voy a tomar. Luis me dice, profe, ¿podría repetir cómo verifico que X0 es un punto ordinario? Claro. En este caso estamos tomando 0, ¿verdad? Entonces la ecuación diferencial es y segunda más xy' igual 0. Entonces uno identifica quién es p de x en la fórmula. En este caso, p de x es el que acompaña a... Aquí era, perdón. P de x es el que acompaña a y', pero y' no aparece. Entonces es idénticamente 0. Luego, q de x es el que acompaña a y, que en este caso es x. Ahora sí, esas dos funciones están bien definidas en 0. Estamos tomando x0 igual 0. ¿Se puede evaluar p en 0 y le da un número? Correcto, da 0. ¿Se puede tomar q de x, cambia x por 0 y le da un número? O sea, ¿es continua y bien definida y todo el rollo? Sí. Entonces es un punto ordinario. No sé si le queda claro, Luis. Profe, Listo. profe, ¿Sí? y como algún ejemplo donde no sería un punto ordinario, sería como que, qué sé yo, digamos que x era igual a 0 y que se indefina la función o algo así. Ese. Sí, que se Vea que en indefina. este caso q de x, perdón, p de x sería menos 3 sobre x. Ujú. Eso no está definido en x igual 0. ¿Ok? Por ejemplo. Ese sería un punto singular. Y sería un punto singular regular, porque si usted toma x y lo multiplica por p de x, le queda la función menos 3, que sí está definida en 0. Entonces, en este caso, x igual 0 es un punto singular regular, pero no es ordinario. Entonces, no podemos decir que hay una solución en series de potencias. ¿Sí? Entonces, no podríamos hacer todo este rollo que estamos haciendo. No sé si estamos claros. Sí, ahí sí me quedó claro, gracias. Perfecto.
Ok. Muy bien. ¿Cuánto tendré de batería? Bueno, espero que no se me vaya la batería en media clase. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dado que sí es un punto ordinario y el teorema dice que puedo encontrar una solución en series de potencias, entonces sustituyo. Ok. Entonces, pues nada, ahí voy sustituyendo. Entonces, y segunda era todo este término, y era todo este término. Incorporo el x, meto el x dentro de la serie. Por eso queda x por x a la n, que me quedaría x a la n más 1. A todo lo demás no le hice absolutamente nada, entonces nada más lo sigo copiando. ¿Okay? Muy bien. Cuando llego acá, lo que voy a intentar ahora es, y eso va a ser el común denominador, digamos, de técnicamente todos los ejemplos que vamos a ver. Cuando ya tenemos la cosa incorporando todos los x dentro de las series, mi intención es dejar todos estos x elevados a una misma potencia. En particular vamos a intentar dejarlos a la potencia n. ¿Está bien? ¿Cómo? Bueno, en este cambio haciendo cambios de índice. Como esto empieza en 0, o más bien, como yo quiero dejar esas potencias en n, yo debería tomar este índice y restarle 1, ¿verdad? Entonces recuerden que si yo le resto un 1 a la parte de adentro, aquí debo sumar un 1. ¿Okay? Y generalmente yo lo pongo en este color, o en un color parecido, cuando hago ese tipo de cambios de índice. ¿Okay? Entonces, quiero dejar esa potencia en como n, entonces debo restar 1, pero no solo debo restar 1 aquí, debo restar 1 aquí también, ¿verdad? Entonces, me queda a n menos 1 elevado a la, perdón, a n menos 1 por x a la n, pero el índice cambia a 1. Voy a hacer lo mismo acá. ¿Okay? Yo no quiero que quede 2. En este caso, para que quede n, tendría que sumar 2, ¿verdad? Sería x menos 2 más 2. Pero otra vez, a todos estos también debería sumar 2. Y si sumo en cada uno de los términos, debo restar en el índice. Listo, en realidad eso es lo que se está haciendo. Entonces, para poder llegar esto a una potencia n, tuve que restar 2. Entonces, ahora me queda en 0. Como ya tengo las potencias de x a la n, ojo que vea que cada uno de estos n's cambian, ¿verdad? Aquí estoy sumando 2 en la potencia, aquí también estoy sumando 2 y aquí estoy sumando 2. Se puede simplificar, aquí 2 menos 1 me da 1. Entonces la cosa queda así. Ok. Ahora, cuando ya tengo las cosas con la misma potencia, okay, como es aquí, ¿verdad? El caso. Ahora la idea va a ser lo siguiente, va a ser que estos índices sean iguales, ¿ok? Y en particular que todos queden, por así decirlo, al índice más grande, en este caso sería este. O sea, tengo que agarrar este señor sin cambiar la potencia y dejarlo en n igual a 1. ¿Cómo voy a hacer eso? Sacando los primeros términos, que era la segunda forma en que podíamos cambiar de índice. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí nada más reescribí la serie que teníamos allá arriba, que es la misma. Y lo que voy a hacer para que estos índices sean iguales es sacar el primer término de esta suma, ¿ok? ¿Cómo lo saco? De ahí, evaluando en n igual 0, ¿verdad? Entonces, si usted toma esto y lo evalúa en n igual a 0, le queda 0 más 2 por 0 más 1 por a sub 0 más 2 x a la 0, que es técnicamente esto evaluado en n igual a 0. Así lo definí. Y pues nada, esto es 2 por 1, 2, a 2 por x0, que es igual a 1. Me queda 2 a 2. Ok, pero vean que si saqué el primer término, mi serie ya no empieza en 0, empieza en 1. Cuando hago ese tipo de cambio de índice, intenté poner en las notas que estuviera en azul. Entonces, cada vez que hay algo en azul es que cambié el índice, pero sacando los primeros términos, los primeros términos de la suma. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo la cosa o hay alguna duda?
Bien, profe. Ok. Muy bien. ¿Qué es lo bueno? Ah, que ya tengo esta suma en n igual a 1, esta suma en n igual a 1 y hasta las mismas potencias de x. Ok. Bueno, aquí nada más hice esta evaluación, me quedó esto, como lo vimos ahorita. Y como ya las series tienen el mismo índice, las puedo juntar. Entonces noten que esto que está acá es exactamente esto. Y esto que está acá es esto. ¿Ok? Nada más todo lo metí dentro de una sola serie. ¿Ok? No estoy haciendo nada indebido. Muy bien, ¿eso para qué? Bueno, se puede sacar el xn a factor común. ¿Ok? Eso es importante. Por eso es que queríamos tener todo en términos de una sola potencia de x. ¿Ok? Para poder sacarlo a factor común. Y hay algo muy importante que uno puede recordar de la cosa cuando hacía fracciones parciales. Cuando yo tenía fracciones parciales y tenía, por ejemplo, ax cuadrado más bx más c igual x cuadrado más 1, ¿qué hacía uno? Ah, bueno, el primer coeficiente tenía que ser igual a 1, que es el que acompaña al x cuadrado. El segundo coeficiente tiene que ser igual a 0, porque a la derecha no hay nada, ¿verdad? Y el tercer coeficiente tiene que ser igual a 1, porque la constante tiene que ser igual a la constante. Eso era para polinomios finitos. Pues algo parecido pasa para infinitos. Nada más que aquí note lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tenía ax cuadrado más bx más c igual 0? Si esa era la cosa cuando uno hacía fracciones parciales, de ahí pues a tenía que ser 0, b tenía que ser 0 y c tenía que ser 0, ¿verdad? No le queda de otra. Aquí tengo un polinomio y aquí tengo 0. Todos los coeficientes son 0. Aquí pasa lo mismo. ¿Ok? Vean que tengo al lado izquierdo, tengo puros polinomios. Esto es una constante y estas son puras potencias de x multiplicado por ciertos coeficientes, ciertos números, igualados a 0. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de esos coeficientes tiene que ser 0. 2 a 2 tiene que ser 0. Y todo ese otro rollo, digamos, n más 2, n más 1, a n más 2, más a n menos 1, tiene que ser 0. ¿Ok? Y ahora, pues muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿para qué diablos estamos haciendo todo este embrollo, ¿verdad? Sí, porque queremos encontrar y y es una serie de potencias, ¿verdad? Entonces y es una serie de potencias. Desde n igual lo que sea, digamos, 0 a n, x a la n. ¿Y cómo determina uno quién es y? Bueno, calculando sus coeficientes. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando hacemos esa igualdad, nos queda lo siguiente. ¿Okay? Nos queda al final de cuentas que A2 es 0 y que esa expresión que teníamos ahí multiplicada por xn tiene que ser 0. Ya tenemos uno de los coeficientes. Eso es muy bueno. ¿Okay? Lo segundo es determinar todos los demás. Vean que esta suma, ¿ok? Empieza en n igual a 1. Entonces todos los coeficientes, estos, tienen esa forma para n mayor o igual que 1. Ah, pero aquí hay ANs. Quiere decir que si yo despejo el que tiene más índice más grande, puedo encontrar una fórmula por recurrencia. ¿Ok? Entonces vean que la fórmula por recurrencia que me queda si yo despejo es esta. Puedo determinar todos los ANs por medio de esta fórmula, cuando n sea mayor o igual que 1. Recuerden que las fórmulas por recurrencia las dieron en cálculo 2. ¿Okay? Bien, vamos bien hasta ahí. ¿Cómo va la cosa? Profe, ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Qué cosa quiere que repita? Lo de la fórmula por recurrencia. Sí. Ok, estamos de acuerdo en que cada una de estas cosas da 0. ¿Ok? Por lo que Profe. dije de la igualdad de los polinomios. profe, ¿Sí? ¿Por qué los coeficientes son 0? No sé. Por lo que le dije antes, ¿qué pasa si usted tiene un polinomio? A más B por X más
C menos D igual 0. Piense en fracciones parciales. ¿Qué pasa si usted tiene eso cuando hace las fracciones parciales? ¿Cómo encuentra los coeficientes? Pues usted se fija al lado izquierdo y al lado derecho. Al lado izquierdo, A más B es el que acompaña a X, pero a la derecha no hay X. Entonces es 0. Al lado izquierdo usted tiene C menos D, que es una constante, y la constante a la derecha es 0. ¿Okay? Eso es cuando el polinomio es finito. Pero si el polinomio es infinito, como acá, pasa lo mismo. ¿Okay? Este término y todos los términos que están multiplicados por X tienen que dar 0, porque al lado derecho tengo solo 0. ¿Me voy a entender? Sí, gracias. Eso es. Muy bien. ¿Sí? Quieras que no le escucho. Se le corta mucho. Para mayor igual a 1. Sigo sin escucharle. No sé si lo puede escribir en el chat. Ah, ok. Esta fórmula sirve a partir de n igual a 1, ¿correcto? Se ve que aquí está 2, etcétera, pero esto no empieza en 0, empieza en 1. Quiere decir que estas fórmulas o esos coeficientes son iguales a eso para todo n mayor o igual que 1. Si esa cosa empezara en 2, entonces sería para n mayor o igual que 2, etcétera. No sé si me entendió. Listo, perfecto, Celeste. No tengo una extensión de un cable USB. Bueno, no importa. Espero que me alcance la batería para terminar la clase. Igual si no, lo que hago es pasarme a la compu y se acabó, pero no tengo lapicito, que es bastante útil. Ok, entonces llego a esta cosa, ¿verdad? Y despejo. Entonces, de la parte de abajo despejo el que tiene índice más grande. Entonces paso esto a restar y paso esto a dividir. Me queda esa fórmula, que es muy importante. Ok. Sinceramente, esa es la parte difícil del ejercicio. Ok, lo que sigue son puros calculitos. Ok. Ok, cosas importantes, como lo que dice acá, es que siempre, en el caso de puntos ordinarios, vamos a tener dos términos de la sucesión, de los cuales, por así decirlo, todos los demás van a depender. Esos serán libres, se llama. ¿Okay? Usualmente son A0 y A1. No necesariamente son eso siempre, pero generalmente. ¿Okay? ¿A qué me refiero con libres? Que todos los demás términos de esa sucesión que está aquí arriba van a depender de esos dos. Y vamos a verlo. ¿Okay? Voy a escribir la fórmula por acá. AN más 2 igual menos AN menos 1 dividido entre N más 1 por N más 2. Aquí no me voy a meter, no me voy a hacer muchas bolas, pero lo que vamos a hacer es empezar a evaluar índices. ¿Qué pasa en n igual a 1, en n igual a 2, en n igual a 3, en n igual a 4, en n igual a 5? En n igual a 1, pues agarre esa fórmula, agarre esta fórmula. ¿Ok? Y sustituye en n igual a 1. Ahí tengo un 1 acá, tengo 1 y 1, y pues cambio los valores. A 3 sería menos a sub 0 dividido entre 2 por 3. En n igual a 2, bueno, tomé esta fórmula y sustituye en n igual a 2. Me queda A4 es igual a menos A1 dividido entre 2 más 1 por 2 más 2, que sería 3 por 4. Y sigo en esa fiesta. ¿Ok? Ahí, pues no pasa nada, es solo sustituir valores. ¿Ok? Voy a tener que sustituir bastantes, por lo menos unos 8. ¿Está bien? Para encontrar cierto patrón. Vean que en este caso con n igual a 1 la cosa depende de A sub 0. En n igual a, que se me hizo 4, la cosa también depende de A sub 0 y cambia de signo. Profe, yo Aparte tengo una aparece 2 pregunta por ahí. 3, aquí 2 por 3, 5 por 6. Y así sucesivamente. ¿Perdón? Uno hace las sustituciones que quiera, digamos. No sé a qué Digamos, se yo puedo refiere. llegar, digamos, yo puedo llegar a hasta n igual 10 si quiero,
¿O tengo que llegar hasta cierto punto? Vamos a ver, probablemente va a tener que llegar por lo menos a 8, como mínimo. Ujú. Ya le digo por qué. ¿Está bien? Profe, Sí. ahí usted sabe que A5 es 0, porque como tiene A2 y empiezan a 3, pues tiene que ser 0. En realidad es porque A2 es 0. Ah, ok. Entonces, cuando aquí hay un A2, esto tiene que ser 0. Ok, gracias. Con gusto. Sí, hay que tener en cuenta todos esos coeficientes. Ok. Estamos bien. O sea, ahí es solo sustituir y dejar todo, si es posible, en términos de A0 a 1 o a 2, o dependiendo del que haya quedado por ahí. Cuando ya tengo esos términos, ok, bueno, uno podría calcular otros ahí o darse cuenta que hay como cierto patrón o cierta fórmula para cada uno de esos pichillos. ¿Ok? Uno podría deducir la fórmula, correcto. Se podría intentar deducir la fórmula. ¿Ok? La cosa es, si deducimos la fórmula, será cierta. Y una fórmula y una forma de deducir ese tipo de cosas cuando los números son naturales es por medio de inducción. Cálculo 2. ¿Ok? No nos va a tocar hacer eso. ¿Okay? Entonces pueden respirar un momento y decir, gracias a Dios, no nos va a tocar hacer eso. ¿Okay? O eso no se los voy a pedir yo en el examen. Sepan que se puede hacer. Lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso a ustedes los vamos a tratar con bastante condescendencia y vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos en realidad los coeficientes, que es lo que andamos buscando en la serie de potencias. Entonces, esta era nuestra serie de potencias. Esa serie de potencias, pues nada, si empezamos a expandirla, nos queda A0, A1X, A2X2, a 3X3, a 4X4, etcétera. ¿Okay? Ahora sustituyo, bueno, ¿cuánto me dio A1? A1 me daba de A1, ahí no había mucho que decir. ¿Cuánto me daba A2? 0, entonces no aparece. ¿Cuánto me daba A3? A3 me daba menos A0 dividido entre 2 por 3, por X3 ahí. ¿Cuánto era A4? Menos A1 por 3 por 4, etcétera. Y los escribo. Van a tener que escribir por lo menos 8. ¿Okay? Ven que eso no tiene ninguna dificultad si uno tiene ninguna dificultad así como muy extrema, si uno tiene cada uno de estos señores, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es ordenado y tener paciencia, eso es todo. Usted los escribe. Cuando ya los escribe, identifica quiénes dependen. Aquí creo que puedo poner naranjado. De A0, este depende de A0, este depende de A0, este depende de A0, este depende de A0. Y los escribe aquí, ahí está, este y el que sigue. Saca factor común A0 y los mete entre paréntesis. Por otro lado, se fijan cuáles dependen de A1, depende de A1, depende de A1, depende de A1, depende de A1. Y los pone ahí, bueno, lo hubiera puesto en rojo, ¿verdad? Igual ponemos las potencias de X, ¿verdad? Al final de cuentas son series de potencias, entonces aquí están. Y esos son los que dependen de A1, ¿ok? El otro dependía de A0. Lo que hacemos es técnicamente sacar a factor común. Muy bien. Y esas son las dos series. Esta va a ser Y1 y esta va a ser Y2. Son dos series de potencias distintas. ¿A qué función convergen esas series de potencias? Esa es otra historia que en este curso no va a ser obligatorio. ¿Ok? Encontrarlas. Con que ustedes den 4 o 5 términos de la serie de potencias así, yo voy a decir, bueno, está bien. ¿Ok? ¿Cómo encontrar esa función? Eso es otra historia que a ustedes no les va a tocar necesariamente, pero se puede a veces. Profe, de casualidad, seno y seno. ¿Perdón? De casualidad eso no es seno y coseno. No, no, esas no son seno y coseno. O no que me parezca. Es La que suma de como, seno. es que como vi que empezaba en 1, después en 3, no sé por qué se me pareció. Sí, tienen cierto parecidillo, pero me parece que estas no eran las de seno y coseno.
Si no me equivoco, coseno. Si mal no recuerdo, ¿verdad? No me acuerdo exactamente. Era menos 1 a la nx a la 2n dividido entre 2n factorial, ¿verdad? Ok, vea que ya 3 no, vamos a ver. No, vea que esta es, en 0 es 1 más x a la 2 dividido entre 2 factorial. Ninguna tiene ese término. El 1 sí está, pero este ya no es. Aquí está x, entonces esta sería, de ser sería seno. Ninguna de las dos es coseno. Sí, por eso es que se me pareció. Pero Sí, tiene cierto parecido, pero en este caso no es así. A veces sí se puede ver bastante fácil que es seno o es coseno. Y en ese caso, pues uno sí puede identificar rápidamente cuáles son las soluciones de la ecuación diferencial directamente, ya sabiendo las funciones, sin solo poner las series. ¿Okay? En este caso, con eso nos basta y nos sobra. Con este tipo de cosas podríamos calcular, por ejemplo, una aproximación de la solución. Y eso ya es bastante bueno, digamos, dependiendo de lo que uno esté. Profe, ¿Sí? siempre tenemos que buscar patrón, ¿o no? O nada más buscamos la forma para poner todo en términos de A0 y A1 nada más. Recalco. Hacen todo este drama, dejan todo en términos de 2, ya sea 0, A1, A2 o no sé, dependiendo del que vaya a quedar. Si encuentra el patrón, buenísimo. No tiene que demostrar que esa fórmula es la que me va a generar todos los términos. O sea, nada más haga esto 8 veces, sustituye, saque a factor común lo que tenga 0, lo que tenga 1 y se acabó el problema. Entonces no hay que calcular ningún patrón ni nada por el estilo. ¿Okay? Para el examen, si ya quiere, veamos, extender un poquito más el ejercicio, digamos, o usted dice, yo quiero saber quién es, pues ahí sí puede hacerlo. Pero yo no se lo voy a pedir obligatoriamente. Podría ponerle puntos extra para que lo calcule, pero eso ya es problema mío, digamos. Y serían puntos extra, entonces no necesariamente tengo que ponerle algo. Puedo ponerle otro tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Sí, con gusto. Muy Profe, bien. ¿Sí? ¿podría, por favor, subir un toque a la parte donde como eso, ahí? Porque es que pone como igual a sub 0 y a sub 1, y es que esa parte no la entendí. La idea es lo siguiente. No tiene ningún sentido que yo agarre esta fórmula y escriba, bueno, esto es, o más bien, vamos a ver cómo le digo. Por ejemplo, si aquí tengo todo en términos de A sub 0, los primeros me queda una cosa en términos de A sub 0 y el otro en términos de A sub 1. Cuando llego a n igual a 4, me queda en términos de A sub 3. Entonces, si usted empieza a desarrollar la suma y le quedan unas cosas en términos de A0, luego a 2, luego a 3, luego a 4, de ahí estas cosas nunca las encontró. O sea, lo único que está haciendo es cambiando el índice y volvemos a lo mismo. O sea, hay valores que no estamos encontrando. Pero ojo, A3 depende de A0. O sea, todos estos términos y los que continúan, como se puede ir viendo ahí, van a depender de A0 y de A1. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a tener dos soluciones linealmente independientes. Una en donde A0 lo puedo sacar a factor común y otra en donde A1 lo puedo sacar a factor común. Este es Y1 y este es Y2. ¿Ok? Entonces, recalco, si empiezo a hacer esto y dejo todo en términos de A3, de ahí hay otro que va a quedar en términos de A4, otro en términos de A5, como esto, y nunca voy a llegar a ningún lado. Y lo que quiero encontrar son los coeficientes. En este caso, los únicos dos coeficientes que no encontramos fueron A0 y A1, pero son simples constantes, que si usted saca factor común, ya va a tener la serie con los coeficientes, como aquí. Bueno, como en esta parte. Ahí ya tengo dos series
esta parte, vea que tengo coeficientes. Esto es un número, esto es un número, esto es un número, esto es un número. O sea, no dependen de ningún AN. No sé si me explico. Sí, sí, ya entendí. Gracias. Ok. Eso al principio es un poco enredado, pero van a tener un montón de ejemplos para entrar, ¿okay? A este asunto. Aquí tienen uno. ¿Okay? Y ahí ya terminaría el ejercicio. Bueno, nada más me tienen que decir quién es Y1 y quién es Y2, que están aquí. ¿Okay? Y técnicamente, bueno, la que estaba en anaranjado es Y1 y la que está en rojo es Y2. ¿Ok? Y la solución general es Y igual C1Y1 más C2Y2. ¿Ok? Entonces esas son las soluciones en series de potencias. Recalco, usted lo deja hasta aquí y se acabó. Debe tener por lo menos 4 o 5 términos. ¿Ok? Si me pone menos, pues le bajo puntos y ya. Muy bien. Literalmente es súper calculé. Se pueden calcular las fórmulas. ¿Ok? Para Y1 y Y2 se podrían deducir. Vean que es una cosa, en este caso es bastante compleja. Implica productorias y demás. ¿Ok? ¿Se podrán demostrar por inducción? Pues se los dejo de ejercicio. Sí se puede. Pero recalco, en el examen no se lo voy a pedir. Sepa que se puede. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? ¿Qué es una productoria? En cálculo 2 nunca le dijeron que era una productoria, Luis. Eso me Le entristece. soy sincero, a mí tampoco, profe. No. Ni siquiera conocía el signo, digamos. El signo sí lo he visto, pero fuera de ahí, todo Ustedes eso no. llevaron 1002 el semestre pasado. Lo No, llevé como hace un año. en verano del año pasado. En verano del año pasado, con razón. Porque si usted lo llevó virtualmente, yo puse ejercicios explícitos como una productoria. No, profe, pero yo, digamos, yo sí lo llevé en presencial el semestre antes de que ocurriera la pandemia y no, nunca lo vi. Bueno, y Y eso es triste nada yo más. como Pero pensando, ¿qué es ese pi tan extraño? no, es como el símbolo de sumatoria, pero en productos. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, considera la productoria de X a la J, desde J igual 1 hasta 3. Y es lo mismo que X a la 1 por X a la 2 por X a la 3. Como para poner factoriales, digamos. No, bueno, el factorial se puede escribir como una productoria, pero recuerde, si tengo la suma de J igual a 1 hasta 3 de X a la J, es lo mismo que X a la 1 más X a la 2 más X a la 3. La productoria nada más es que en vez de sumas son productos. Eso es todo. Ok, perfecto, Eso, gracias. eso significa ese simbolito que está ahí. Aquí está la definición. La productoria de J igual a 1 hasta K de BJ es el producto de B1, B2, B3, B4 hasta BJ. Bueno, hasta BK, perdón. ¿Okay? Funciona igual que una sumatoria, nada más que con productos. Pero sí, eso en cálculo 2 en teoría uno por lo menos debe haberle echado una ojeada, pero hey, no siempre sucede. Es una lástima. Muy bien. Ok. ¿Quién les dio? Maranguelo era el coordinador. Ah, dice Sí. que lo conoce por Maranguelo Miguel. fue mi profesor, sí. Ah, sí. Ok. Sí, en el caso sí era Maranguelo. Sí, de fijo, Maranguelo no lo veía. A mí sí me Eh, gusta, ¿Perdón? que yo sí me acuerdo de haber visto eso con usted cuando llegué a cálculo 2. Ah, sí, me extraña, me extraña. Yo sí por lo menos puse 1 o 2 ejemplos en la lista de ejercicios. Ok, muy bien. Muy bien. Ahí está, entonces ya vimos más o menos qué es una productoria. Recalco, en este caso no nos va a dar mucha guerra porque no hay que entrarle mucho a esa parte. Ok. No sé si Diego tiene un comentario, nada más fue que se le abrió el micrófono sin querer. Ok. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más que espero que me aguante la batería de esta cosa y es que tengo muy largo el cablecito, muy corto, pero no importa, vamos a entrarle. ¿Okay?
Y para la próxima vez, vemos qué es lo que sucede si el punto, si x igual a 0 es un punto singular regular. ¿Okay? Pero bueno, va a ser casi lo mismo, ¿okay? Con ciertas diferencias por ahí. Pero bueno, entonces lo primero, vamos a resolver esta serie de potencias, perdón, esta ecuación diferencial. Pero no está en la forma en que nosotros pedimos, ¿verdad? Vean que aquí está esto multiplicado por y segunda, entonces deberíamos pasarlo a dividir. Este señor sería P, este señor sería Q, ya pasando el x cuadrado más 1 a dividir. Recalco, cuando definimos punto regular lo definimos con esta fórmula, más PY' más QY igual 0. ¿Okay? Entonces, este no tenía nada al frente. Por lo tanto, para identificar P y Q, tenemos que dejarlo solito. Pues nada, ¿okay? Hacemos eso. Tenemos P y tenemos Q. Otra vez, vamos a ver qué pasa en x igual 0. En x igual 0, esto me da 0 y esto me da 1, menos 1. Están bien definidos. Continua, claro, es una función racional, son continuos ahí. Entonces puedo asumir que la solución de la ecuación diferencial tiene esta forma, una serie de potencias. Vean que esto es exactamente lo mismo. ¿Okay? Ahora, ojo, yo hice esto para identificar a P y a Q, pero no voy a trabajar con esta ecuación diferencial, voy a trabajar con la original. ¿Está bien? Entonces tomo la ecuación diferencial original y cambio, entonces cambio y segunda por la serie de potencias. Aquí está. Cambio y por la serie de potencias. Aquí está. Vean que el 3x es este. Y, perdón, y cambio y, pues por y, su serie de potencias. Muy bien. Ahora sí. Cuando cambio eso, ahora lo que toca es hacer pura álgebra. ¿Ok? Distribuyo este por este por este. X cuadrado por la serie de potencias menos 1 por la serie de potencias. Ahí está el menos, aquí está la serie. En este caso no había metido todavía el 3x, lo metí en la próxima. A estas no les hice absolutamente nada. Meto el x al cuadrado dentro de la serie. Me queda x cuadrado por x a la n menos 2. El 3x también lo puedo meter. En realidad puedo haber metido el 3 ahí inmediatamente, pero bueno, solo metí el x. Todo lo demás lo dejo igual. X cuadrado por x a la n menos 2 me queda x a la n. Esto queda igual. Aquí multiplicaba el x y me queda x por x a la n menos 1, x a la n. Y listo. Ya tengo la cosa sin ningún término aquí multiplicando al frente. Salvo ese 3, que en realidad vale la pena meterlo ahí. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ven que es pura álgebra ahí, sumas, multiplicaciones. Profe, ¿Sí? una duda así como, supongo que rapidita. Al inicio, que usted dijo que se trabaja con la original, con la ecuación que a uno le dan de puro inicio, Ujú. ¿por qué no se trabaja con la ya normalizada? Porque calcular la serie de potencias se complicaría mucho. Vea que si yo divido aquí entre x cuadrado menos 1, quito esto. Entonces me va a quedar una serie dividida por esto. Y cuando usted lo mete, si lo mete dentro de la serie de potencias, ya no es un polinomio. Entonces, ¿cómo vas a ver que los coeficientes en realidad son 0 para todo valor de x? O sea, la cosa se enreda mucho. Entonces no puedo deducir que los AN son iguales a 0 porque en realidad no tengo polinomios aquí, tengo otros bichos más raros. Ok. Ese es el chiste. Bueno, O sea, profe, gracias. ese Sí. paso del inicio de dejar sola y segunda es nada más para comprobar que está definido en x sub 0. Exacto. En realidad es para ver si es un punto ordinario o ver si es un punto singular regular. Porque Ok. estos los tenemos que tratar de otra forma, que no hemos visto, pero vamos a ver. Ujú, bueno, gracias. ¿Okay? Por ahora solo con ordinarios. Ok, ¿más preguntas? Hay alguien que se va a conectar.
Muy bien. Pues nada, esta es la ecuación, esta es la parte de arriba que tenemos allá. ¿Cuál era el chiste? O sea, ¿qué es lo que queríamos hacer, como siempre? Bueno, como hicimos la vez pasada. Aquí las potencias de X no todas son iguales. En realidad solo hay una que es diferente, que es esta. Entonces voy a intentar dejarla como X a la N. ¿Cómo? Otra vez, cuando usaba este color o un color parecido, lo que hacíamos era el cambio de índice. Entonces yo quisiera que esto estuviera como N. Quiere decir que tengo que sumar 2. ¿Ok? Para que cuando reste el 2 se cancele. Si quería sumar 2 en todos estos términos, o en cada uno de los n's que está ahí, aquí resto 2. Pues empieza en 0, aquí me queda n más 2, aquí me queda n más 2 menos 1, y aquí a n más 2, y aquí x a la n más 2 menos 1. Entonces ya me queda la potencia que andaba buscando. Y en este caso, pues así se queda. Ya los demás tenían potencia x a la n. Perfecto. En buena hora. Todos tienen potencia n. En eso estamos viento en popa. Ahora, lo que no está viento en popa es que estos índices no son iguales. Otra vez nos fijamos en el índice que sea más grande, en este caso 2. Y vamos a cambiar esta serie, vamos a sacar los primeros dos términos de esta, el primer término de esta y los primeros dos de esta, para que todas queden en n igual 2. ¿Ok? Ven que seguimos el mismo proceso que la vez pasada. Listo, eso hacemos. Vamos a hacer un poquito más grande ahí. La primera serie, esa la dejamos intacta, no le hicimos nada. La segunda empezaba en n igual a 0, ¿verdad? Entonces sacamos los primeros dos términos y ya empieza en n igual 2. La siguiente empieza en n igual a 1, entonces sacamos el primer término y escribimos la serie desde n igual 2. Vean que el índice está en azul. Cuando el índice estaba en azul era porque estábamos cambiando el índice sacando términos. ¿Ok? Y por último esta, que empezaba en 0, saco los dos primeros términos y empieza en 2. Perfecto. Todas las series empiezan en 2. Muy bien. Como todas las series empiezan en 2, bueno, puedo agarrar estos, todo lo que no tenga X, en este caso estos dos, ponerlo aquí. Todo lo que tenga X, lo pongo acá. ¿Por qué? Porque la idea es jugar como jugamos con fracciones parciales. Luego igualamos a 0 y la cosa va mejorando. Después de eso juntamos todas las series. Aquí está, este es el primero que está aquí. Voy a borrar. Entonces, Profe, este señor es este, ¿sí? una pregunta ahí, en la segunda sumatoria, Ajá. los dos primeros términos no quedarían A sub 2 y A sub 3 y A sub 4. Vamos a ver. Es esta, ¿verdad? Ajá, Empieza en 0. Me quedaría 0 más 2, 0 más 1, A sub 0 más 2 por X a la 0. O sea, 2 por A2 por 1. Es este. Hay un menos porque hay un menos al frente. Si cambio esto por 1, el n por 1, aquí me queda A1 más 2, A3. No sé si me explico. sí, perdón, es que pensé que había que sustituirlos por n igual 1 y luego sí por n igual 2, perdón, sí, era por 0 y por 1. Sí, No, hay que, digamos, la cosa es sacar los dos primeros términos. Entonces ajá, sería n igual 0 y n igual a 1. sí, Y toda la luego razón, empezamos de n2 en adelante. correcto, sí. Listo. Muy bien. Ok. Ok, entonces agrupamos todo lo que tenga X, todo lo que no tiene X, y las series las dejamos todas en uno solo. Okay, sacando el X a la N a factor común.
¿Sí? Lo mismo la vez pasada. Y ahora es el mismo drama. ¿Sí? Uy, ahí. He hecho perder esto, permítame un momento. Ok, entonces, bueno, aquí se puede ordenar un poco la cosa porque vean que hay varias cosas que tienen ANs. Entonces podría sumarlos, restarlos, sacar algunos factores comunes, como acá, subdistribuir, sumar y restar y factorizar. Pues después de todo ese drama, aquí también hay 3 a 1, entonces los puedo sumar o restar. Y ya me quedaría, después de un poquito de álgebra, esta expresión. ¿Ok? Un poquito de simplificación, eso es todo. Entonces ya nos queda esta cosa. ¿Okay? Vean que solo nos queda uno de cada uno de estos. ¿Okay? Es que aquí habían varios. Aquí había n, a n. No tiene ningún sentido tenerlos por separado. Uno lo que hace es juntarlos a todos. Ok, después de juntar a todo el mundo, un poquito de álgebra. Ahora sí, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, número 1, el primer coeficiente tiene que ser 0. El segundo coeficiente tiene que ser 0. Y todos los demás, a partir de n igual 2, tienen que ser 0. De aquí se puede despejar el de índice más grande. Pasando esto al otro lado a restar y esto a dividir. Que me queda ya esta fórmula por recurrencia. ¿Okay? En que es exactamente lo mismo de la vez pasada. Muy bien. Ya con la fórmula por recurrencia, lo único que nos queda es, bueno, ordenar un poquito la cosa. Y aquí vean que a 2 me queda así, a 3 así y a n más 2 así. Aquí están. Nada más uno lo que hace es despejar. Y con eso ya en mente, hacemos los cálculos. Empecemos con n igual 2, luego n igual 3, n igual 4, y así como hasta 8 o 10. ¿Okay? Y recordando que, bueno, utilizando la fórmula de arriba, ahí sí no me voy a meter mucho en ese asunto, porque es simple y sencillamente sustituir en esta fórmula. ¿Okay? Entonces, de ahí, para n igual a 2, tengo a sub 2 más 2, que sería a sub 4, que es 2 más 1 dividido entre 2 más 2 por a sub 2. Pero a sub 2, vean que dependía de, ahí, a sub 2 dependía de a0. Ahí está, hago el cambio y dejo la cosa así. Generalmente uno no multiplica, o sea, no digo que es 3 dividido entre 8. Generalmente, porque uno quisiera encontrar el patrón. ¿Okay? O no equivocarse a la hora de multiplicar y perder puntos por una mala multiplicación. Entonces lo pueden dejar así, yo no tengo ningún problema. ¿Okay? Si después lo quieren multiplicar para simplificar, pues pueden hacerlo, tampoco tengo problema con eso. ¿Ok? Pero al final de cuentas, uno también va a dar cuenta de que las cosas dependen de A0 y de A1. Si logran encontrar el patrón, si logra encontrar el patrón, pues bueno, podría intentar demostrarlo. ¿Okay? En realidad creo que este es un poquito más llevadero. Porque en la parte de arriba hay números impares, 1, 3, 5, entonces el que sigue sería 1, 3, 5, 7, y en el denominador 2, 4, 6, 8. Y ahí A1 o A2, eso va a depender. ¿Okay? En ese caso creo que sería 0 más bien. Pero bueno, aquí está muchísimo más fácil deducir la fórmula que en el anterior. Y pues nada, ahí ustedes hacen las multiplicaciones del caso. Aquí, bueno, como lo tomé de los apuntes de Jimmy, él decidió simplificar un poco. ¿Okay? Simplifica un poco para no tener que estar restando todos esos términos, pero en realidad no es completamente necesario. ¿Okay? Pueden hacerlo o no. Y lo demás sería el mismo rollo de antes. Entonces tengo la serie. La expando. Entonces es A0 más A1X más A2X2 más A3X3 más bla, 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 bla. ¿Okay? Llego como hasta 8 términos, o 10, dependiendo. Y pues nada, veo quiénes tienen A0. A0, este tiene A0. Los junto, en este caso los juntamos en esta cosita en verde. Saco el A0 factor común, más todos los que tienen A1. Entonces, tiene A1, 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 A1. Y aquí están, es la suma de esos términos, sacando el A1 a factor común. Y, pues nada, ya tengo entonces las dos series que serían soluciones de la ecuación diferencial. ¿Ok? La que está en verde y la que está en azul. Entonces, Y1 es
esta, ¿ok? Sin el A0, que es una simple y llana constante, y Y2 sería esta de acá, por el A1, que no lo ponemos porque es otra constante. Y vean que ya tenemos series de potencias, ya tenemos cada uno de los coeficientes. Ya esto no depende ni de A0, ni de A1, ni de nada. Son puros numeritos. ¿Ok? Y ahí terminaría la cosa para ustedes. Recalco, si quieren continuarla o podría poner algún punto extra en el examen, podrían intentar determinar la fórmula general que viene a esta fórmula. ¿Ok? Pueden demostrar la fórmula general por inducción e intentar ver si encuentran una función que cumpla esa serie de potencias, que eso ya se las trae tamaño poco más. En realidad, si no es una serie de Taylor, lo que queda es muy difícil saber cuánto es. Muy bien. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Profe, yo tengo una pregunta, pero es más que todo del examen. Es el otro viernes en horas de clase, ¿verdad? Correcto. Ah, ok. Ok. Para que sepan, entonces, bueno, de verdad le agradezco mucho a Jimmy porque sin él no hubiéramos podido tener este material, entonces me hubiera montado sobre el material de él. Él me prestó los ejemplos de él, entonces yo hice unas modificaciones en los que acabo de explicar y otros que están por ahí, pero aproveché que él me mandó bastantes ejemplos y estos los agarré explícitamente de las notas de Jimmy, así como él los hizo. No le añadí absolutamente nada. Yo es que le añado ahí como ciertos, yo lo hago como niña pochita, digamos, digo yo, que hago hasta las multiplicaciones por X y las potencias y mismo grado, etc. Jimmy no se pone en tantas delicadeces, pero lo va explicando súper bien, ¿está bien? Entonces nada más es ir haciéndolo. Con la gran diferencia, que eso es lo que a mí no me gustaba, que él hace un cambio de índice. ¿Okay? Entonces él pasa de N a K. Es exactamente lo mismo que nosotros hacíamos. O sea, aquí está restando 2, entonces suma 2 acá. Nada más que él le pone K cuando suma 2. O sea, él le hace un cambio de nombre. Yo hago un abuso de notación, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero aproveché para que no se tuvieran que ir a buscar hasta las notas de Jimmy y metí los ejemplos de acá. Ahí él me los había prestado, entonces los aproveché. Ahí los puse. Esos no tienen ningún cambio con respecto a lo que hizo Jimmy. ¿Ok? Y nos queda para la próxima vez ver el teorema de Frobenius, que técnicamente es cuando tengo un punto singular regular, bueno, cuando más bien x igual 0 es un punto singular regular, tengo una cosa que se llama la ecuación indicial, que tiene dos soluciones. Si la resta de esas soluciones no está en z, o sea, es un número racional o irracional, entonces tengo dos soluciones por series de potencias de esta forma. Vean que aquí el grado ya no es solo n. Pero si la resta de esas dos soluciones está en z, o sea, el menos 1.000.000, 1, 2, 0, 41, menos 75, cualquiera de esos, cualquier número entero, entonces solo se tiene, el teorema solo asegura que hay una solución particular como serie de potencias, y la otra es un bicho un poco más raro. Generalmente uno utiliza esta para encontrar esta solución y luego busca Y2 utilizando AB. ¿Okay? Ya esta no la hace por medio de series de potencias. Pero bueno, eso es lo que dice el teorema de Frobenius. Por ejemplo, algunos de ustedes se podían preguntar, bueno, ¿de dónde se sacaban el Y1 en las de orden 2 cuando estábamos viendo la fórmula de Bell, ¿verdad? Y que muy tuanis si me la dan, pero si no me la dan, ¿cómo la averiguo? Bueno, una forma sería con series de potencias. Y lo vamos a ver la próxima vez. Vamos a hacer técnicamente lo mismo. Derivamos esas series que ahora dependen de n a la r, las sustituimos, agarramos la ecuación, vemos si es un punto singular, si es singular regular, tomamos eso como la serie de potencias, la sustituimos en la original, intentamos dejar todo en la misma potencia de x. Cuando ya dejamos todo en la misma potencia de x, intentamos dejar esto en la misma cantidad de términos y ahí seguimos en esa fiesta. ¿Okay? Hay que ver si caemos en el caso 1 o en el caso 2 de Frobenius y ver si tenemos una o dos soluciones. Pero eso lo vemos la próxima vez. Muy bien. Bueno, ahí sentía que iba corriendo, pero era para ver por lo menos esos dos ejemplos. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí. Ah, y más todavía, entonces aprovechando
como les digo, aproveché que, por dicha, en realidad, gracias a Dios, Jimmy me hizo la vuelta de pasarme varias cosas, porque sinceramente ya no me daba tiempo de prepararles las cosas tan bonitas. También Jimmy me pasó los ejercicios que él tiene ahí puestos en sus notas, ¿ok? Que son un montón. Entonces, otra vez, aquí yo no le hice ningún cambio, nada más las agarré y las puse. Para que lo tuvieran por ahí las respuestas. Como les digo, pueden ir a las notas de Jimmy, pueden verlos, son exactamente los mismos. ¿Ok? Pero es para que tengan una guía de cómo va la solución. Yo preferiría que los índices los trabajaran a la forma que se los enseñé hoy, pero como ustedes gusten, si quieren usar esta otra forma, que también es la que usa el SIL, y supongo que Laura, la del video, también usa eso, pueden hacerlo. A mí no me gusta, la verdad, pero eso es cosa mía. Ok, y hay un montón de ejemplos ahí, entonces se pueden entretener. Ok, voy a pausar la cosa aquí.